He pasado más tiempo en cárceles y prisiones del que me gustaría admitir, entrando y saliendo desde los 17 años. Creía haberlo visto todo, miembros de la Hermandad Aria, guardias apuñalados, guerras de bandas, fugas audaces y torturas atroces. Hay cosas que he presenciado que todavía me persiguen, cosas que me asaltan en pesadillas. McDonald, 40.222, me gritó el guardia, sacándome de mis pensamientos. Salté de mi delgado colchón, dejando escapar una bocanada de aire viciado. Mis ojos se encontraron con el oficial Shai, que estaba de pie en la puerta de la celda. Era un hombre corpulento, bocazas y con tendencia a la pereza. Una vez vi a un pandillero de los Bloods golpearlo en la nariz, y todavía me hace reír. Shai se desplomó en el suelo como una servilleta mojada, sollozando y gritando mientras otros guardias se apresuraban a derribar al recluso. «Felicidades», refunfuñó Shai, pasándome una hoja de papel con una expresión inexpresiva. «Te trasladan. Recoge tus cosas. Este es tu último día en el centro correccional de Springfield». Debería haberme alegrado. Después de todo, el SEC, Springfield, era un infierno. La comida era horrible, estaba fría todo el tiempo, y el olor a lejía y productos químicos impregnaba todo. Por las noches, hacía tanto frío que temblaba en mi frágil sábana. El edificio era antiguo, de casi un siglo de antigüedad, y, sinceramente, no entendía cómo seguía en pie. Pero no me hacía ninguna gracia el traslado. Había hecho amigos aquí y conocía el oficio. No me preocupaba que me apuñalaran ni que me saltaran en las duchas. Como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa noche, me sacaron de mi celda solo con una bolsa de plástico transparente que contenía todas mis pertenencias. No parecía nada: ropa de prisión, una Biblia, desodorante, sandalias, pasta de dientes, un cepillo de dientes y una radio. Eso era todo. El peso de esa bolsa reflejaba lo vacía que se sentía mi vida, y al golpearme la pierna con cada paso, no pude evitar notar su ligereza. «Buena suerte, amigo», gritó Alvin, un conocido mío que estaba loco, desde su celda al pasar. Le devolví el saludo, aunque en el fondo sabía que no volvería a ver a ninguna de esas personas. Rayos, hacía más de 5 años que no veía a mi familia. Ni visitas, ni cartas, ni dinero en la comisaría. Ni libros. Nada. Nacido solo, muerto solo, murmuré, recordando todos los años que había pasado aislado. El camino hasta el autobús de transporte se sintió surrealista. El oficial Shai caminaba a mi lado, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Su rostro, marcado por años de alcoholismo, era una extraña mezcla de irritación y diversión. Me miró y me dedicó una media sonrisa. «Bueno, amigo», dijo Shai, alargando las palabras. «Me asignaron ir contigo». Emocionado. No pude evitar sonreír levemente. «Hay gente peor que tú aquí, Shai. Mucho peor». Subí al autobús con mi mono naranja brillante, sorprendido de verlo casi vacío. Solo había otro preso, un hombre negro con la cabeza rapada, sentado atrás. También le habían desaparecido las cejas. Solo tenía piel en la cara. «Hola», me saludó al sentarme. «Hola», respondí, notando el incómodo silencio que se cernía sobre nosotros. Shai se sentó a nuestro lado, el banco crujía bajo su peso. «¿Qué sabes de este nuevo lugar?», pregunté, intentando romper el silencio. Shai dio un largo trago a su Coca-Cola y exhaló con fuerza. «No mucho, la verdad. Solo nos dijeron que enviáramos a algunos presos que cumplieran ciertos criterios». «¿Qué significa eso?», preguntó Timmy, el tipo sin cejas, con tono confundido. «Delincuentes de verdad», explicó Shai, inclinándose hacia adelante. «Gente con un largo historial, gente que ha entrado y salido de la cárcel como si fuera un pasatiempo. Pero nada de asesinos ni pandilleros. Eso dijeron. Es una prisión experimental». «¿Por qué? ¿Nunca has oído hablar de ella?». Timmy rió, una risa sombría. «¿De verdad estás bromeando? ¿Ahora están haciendo experimentos? ¿Qué sigue?». «Sí, no nos dijeron mucho», dijo Shai encogiéndose de hombros, con el rostro más serio. «Solo sé que querían a cierto tipo de reclusos. Nada de asesinos ni pandilleros. Pero aquí estamos todos bastante jodidos, ¿no?». Se rió, pero había un matiz de incertidumbre en su voz. Pensé en la gente que había conocido en el sistema, los que habían hecho cosas mucho peores que yo. «No pertenezco aquí», murmuré.
Hay gente mucho peor que yo en prisión. Timmy arqueó una ceja. Eso dicen todos. Mientras la furgoneta de la prisión avanzaba ruidosamente por la carretera, apenas vislumbré el mundo exterior a través de la pequeña ventana irrompible. Solo había árboles. Árboles interminables. El paisaje a nuestro alrededor era oscuro, como si nos adentráramos en un desierto olvidado. Estamos en medio de la nada, dije. Shay soltó una risita seca. Sí. Antes era un lugar popular entre los mineros de carbón, pero se acabó. Todos se mudaron. No había nadie. El lugar perfecto para esconder una prisión, ¿verdad? El camino se extendía, las ruedas de la furgoneta zumbaban contra el pavimento. Podía sentir la tensión en el aire, el peso de lo desconocido oprimiendo. ¿Qué era este lugar? ¿A dónde nos llevaban? Después de unas horas, la furgoneta finalmente se detuvo. Miré por la ventana trasera y no vi más que árboles. Este lugar es un pueblo fantasma, repetí. Shay asintió, respirando agitadamente. Sí, muerto como Frank Sinatra. Este lugar es una reliquia. Mientras la furgoneta cruzaba lentamente las puertas, vi las imponentes torres de vigilancia y el alambre de espino. Se me erizaron los pelos de la nuca, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la furgoneta entró en un garaje oscuro. La puerta se cerró de golpe tras nosotros. Entren, chicos, murmuró Shay. Salimos al frío y oscuro silencio del garaje. Se me aceleró el pulso, pero Shay ya me guiaba, linterna en mano, proyectando sombras inquietantes contra las paredes. Vi objetos extraños por ahí, cosas que parecían sacadas de una cámara de tortura medieval. ¿Qué es este lugar?, susurré. Bienvenidos a North Frost, murmuró Shay con la voz ligeramente temblorosa. Ya no están en Springfield, chicos. El garaje estaba oscuro, solo el haz de luz de la linterna de Shay cortaba la negrura. Apenas distinguía las siluetas de equipos viejos y oxidados, y mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. Algo no encajaba. El aire era denso, como si no lo hubieran tocado en años, y el frío me ponía los pelos de punta. Oí un extraño chirrido y giré la cabeza rápidamente. Las sombras parecían moverse solas. Entrecerré los ojos, intentando descifrar la oscuridad, pero solo veía objetos metálicos retorcidos que parecían sacados de una película de terror. Había aparatos sobre las mesas que no pertenecían a ninguna prisión moderna, tornillos de mariposa. Un instrumento con forma de pera que me revolvía el estómago y otros artilugios medievales sobre los que había leído en libros de historia, pero que nunca pensé que vería en persona. ¿Qué demonios es esto?, susurré, con la voz apenas audible, al ver un par de tornillos de mariposa de hierro en la esquina de una mesa. Eso es lo que pensé, dijo Shay en voz baja, visiblemente nervioso. Pasó por encima de un objeto cubierto de polvo que parecía una máquina extraña y retorcida. Tenía un mango largo y engranajes extraños en un lateral, lo que le daba el aspecto de una herramienta de tiempos pasados. Sentí un vuelco en el estómago. Estas cosas parecían demasiado reales. Y no era solo la vista, sino la forma en que estaban expuestas, dispuestas como si formaran parte de una pieza de un museo de los horrores. ¿Qué es este lugar, Shay?, pregunté de nuevo, con la voz temblorosa. Shay no respondió al principio. Su linterna parpadeó, haciendo bailar las sombras en la pared. Casi sentí como si algo se moviera en la oscuridad, fuera de mi vista. Nunca había estado aquí, murmuró Shay. Este lugar es extraño. Pero ya no hay vuelta atrás. Entremos ustedes dos. Avanzamos, Shay a la cabeza, aunque su voz sonaba más insegura a cada paso. La luz fluorescente zumbaba, tenue y errática, proyectando sombras largas y temblorosas sobre el frío hormigón. Estaba nervioso. Cada instinto me gritaba que esto estaba mal, que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Miré al conductor que nos había traído hasta allí. Su cuerpo estaba desplomado, sin vida. No se movía en absoluto, y no pude evitar sentir una sensación de pavor que me invadía. ¿Estaría muerto? ¿Cómo podía estar tan quieto? Me obligué a apartar la mirada del cuerpo sin vida. Al adentrarnos en el garaje, Shay se detuvo frente a una antigua puerta de madera. Estaba oscura, desgastada y agrietada por el tiempo. Había algo en ella que me provocó escalofríos. Timmy, el otro recluso que me acompañaba, parecía sentir lo mismo. Habló, su voz apenas por encima de un susurro. Este lugar parece sacado de una pesadilla. Sí, murmuré,
con el corazón latiéndome con fuerza. No se parece a ninguna prisión que haya visto. Antes de que pudiera pensarlo más, Chai pulsó un botón junto a la puerta, y ésta se abrió con un crujido fuerte y siniestro. En cuanto se abrió, una brillante luz carmesí inundó el oscuro garaje. Era casi cegadora, pero el frío del aire que entraba era aún más escalofriante. No quería cruzar esa puerta. No quería adentrarme más en la locura que nos aguardaba. Pero Chai, ahora moviéndose más rápido, nos indicó con un gesto que lo siguiéramos. Vamos, entremos. Aquí es la transferencia, dijo, con las palabras un poco apresuradas. Podía oír la ansiedad en su voz, pero no tenía elección. Lo seguí. Al cruzar la puerta, el sonido de mis botas golpeando el hormigón resonó por el espacio, un ruido hueco que parecía amplificado por la oscuridad. Vislumbré un letrero en la pared, solo un vistazo, pero me impactó al instante, reglas de conducta personal en North Frost. Me detuve en seco. ¿Qué es esto?, susurré. Las reglas eran extrañas, casi como salidas de una pesadilla retorcida. Las leí rápidamente en la penumbra. No tenían sentido, pero de alguna manera, se sentían más reales que cualquier otra cosa. Los guardias no tienen cara. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Timmy con voz aguda. Chai, con la linterna aún apuntando al frente, no respondió de inmediato. En cambio, leyó en voz alta el letrero. Si ve uno, presione uno de los botones de emergencia. Hizo una pausa, visiblemente incómodo. ¿Qué demonios? Había más. Leí la siguiente parte, con el corazón en un puño. Cuando se enciendan las luces rojas de emergencia, escóndanse hasta que se apaguen. Y esta. No entren en la sala médica por ningún motivo. El director recorre la prisión todas las noches a las 3:33 de la mañana, buscando carne humana. No dejen que los atrape. Miré a Chai. ¿Qué clase de broma pesada es esta? El rostro de Chai estaba tenso por el miedo. Temblaba, solo un poco, mientras seguía leyendo en voz alta. No lo sé. Pero ya estamos aquí. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe, el sonido ensordecedor en el silencio inquietante. Una voz mecánica resonó por la habitación, sobresaltándome. Por favor, quítenles las cadenas y guíenlos por la puerta de la izquierda. Su traslado estará completo. La voz robótica sonaba tan tranquila, tan indiferente al terror que estábamos a punto de enfrentar. Me quedé allí un momento, paralizado, mientras el peso de la situación se asentaba. Pero Chai, actuando con el piloto automático, avanzó y sacó un juego de llaves. Vamos a instalarlos, chicos, murmuró, casi para sí mismo. Luego podré irme. La puerta se abrió con un crujido y entramos en un pasillo estrecho y tenuemente iluminado. El aire era frío, húmedo y olía ligeramente a óxido y moho. Sentía el peso de mis pertenencias, esa pequeña bolsa, símbolo de toda mi existencia, golpeando suavemente mi pierna al caminar. Las luces rojas de emergencia del techo proyectaban un brillo inquietante sobre todo, haciendo que las paredes de hormigón parecieran cerrarse sobre nosotros. Nos condujeron por una serie de largos pasillos que serpenteaban como un laberinto diseñado para desorientarnos. Las paredes, agrietadas y manchadas, parecían contar 1000 historias de abandono. El lugar parecía una reliquia de otra época, una prisión que nunca estuvo destinada a albergar a nadie, y mucho menos a la clase de personas que acabarían allí. Chai nos guió con su linterna, cuyo haz atravesaba la oscuridad que teníamos delante. Cuanto más avanzábamos, más desorientado me sentía. Mantuve la vista fija en el suelo, evitando los extraños y perturbadores susurros que parecían resonar en las paredes. Timmy, que caminaba cerca de mí, miraba por encima del hombro sin parar, con la mirada nerviosa en todas direcciones. ¿Oyes eso?, susurró Timmy con voz temblorosa. Me detuve un segundo, intentando escuchar. Al principio, solo se oía el eco de nuestros pasos y el zumbido de las luces de emergencia. Pero entonces lo oí, un sonido bajo, casi imperceptible. Era como algo que se movía, rozando el hormigón. «Cállate, hombre», murmuró Chai, girándose bruscamente, con la linterna parpadeando. «No es nada». Pero yo sabía que no era así. Había estado en suficientes cárceles como para saber cuando algo andaba mal. La tensión en el aire era densa, casi sofocante. Todo mi instinto me gritaba que nos adentrábamos en algo mucho más oscuro de lo que podíamos imaginar. Llegamos a otra puerta. Esta era de acero reforzado y pesado, y el letrero junto a ella decía, Población General.
Shai le echó un vistazo rápido antes de abrir la puerta. La habitación estaba oscura, salvo por el resplandor rojizo de las luces de emergencia. Apenas distinguía las figuras, pero sentía su presencia. Había prisioneros dentro, pero todos estaban inquietantemente quietos. Nadie hablaba. Nadie se movía. El silencio era sofocante. Al entrar, sentí las miradas de los reclusos sobre nosotros. Miré a mi alrededor con nerviosismo. No había guardias a la vista. El lugar parecía una tumba. Timmy me agarró con más fuerza del brazo, su rostro estaba pálido de miedo. No dejaba de mirar a las extrañas figuras inmóviles en los rincones de la habitación. ¿Qué es esto?, preguntó Timmy con un susurro. ¿Dónde están todos? No parece que haya mucha gente aquí, respondí, con la voz teñida de una risa nerviosa, aunque no me hacía ninguna gracia. ¿Dónde demonios están todos? Shai no respondió. Simplemente nos indicó que nos adentráramos en la habitación. Pasamos fila tras fila de literas vacías, todas ordenadas con esmero, pero no había señales de vida. Quédate cerca, ordenó Shai en voz baja. No hables con nadie. Solo sígueme. Quería hacer más preguntas. ¿Qué era este lugar? ¿Dónde estaban los otros guardias? Pero la verdad era que ya sabía que esta no era una prisión típica. Las reglas extrañas, los guardias sin rostro y ahora el silencio, todo en este lugar se sentía extraño. Atravesamos la habitación, cada paso resonaba como un tambor en el silencio. Las paredes parecían presionarnos y podía sentir cómo bajaba la temperatura. Era como si el aire se hubiera espesado, y cada respiración era más pesada que la anterior. Finalmente, Shai se detuvo frente a una gran puerta metálica al fondo de la habitación. El letrero junto a ella decía, Sala Médica. Timmy y yo intercambiamos miradas inquietas. Las reglas decían no entrar, pero Shai no dudó. Extendió la mano hacia el pomo de la puerta y la abrió de golpe. En el instante en que la puerta se abrió con un crujido, una oleada de calor sofocante nos invadió. La habitación al otro lado estaba iluminada por tenues y parpadeantes luces fluorescentes, pero se sentía raro. Había camas contra las paredes, algunas ocupadas por lo que parecían ser pacientes. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que algo no encajaba. Los cuerpos en las camas no se movían. Estaban pálidos, de una forma antinatural, y algunos estaban inquietantemente quietos, con los ojos muy abiertos, mirando al vacío. Otros llevaban vendas, pero estas estaban teñidas de rojo oscuro, y el olor de la habitación era insoportable. Timmy sintió arcadas, tapándose la nariz con la manga. ¿Qué demonios es este lugar?, susurró de nuevo, con la voz temblorosa. No pude responderle. Estaba demasiado ocupado intentando comprender lo que veía. No eran solo pacientes, eran víctimas. ¿Pero quién o qué les había hecho esto? Al entrar en la habitación, sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver algo moverse en un rincón de la habitación. Una figura. No, varias figuras. Estaban de pie, apenas, encorvados en las sombras. Ahora podía ver sus rostros, pálidos, demacrados, con los ojos hundidos. No se movían, pero sus miradas eran penetrantes. Era como si esperaran algo. Antes de que pudiera decir nada, Shai volvió a hablar con voz tensa. Tenemos que irnos. Ya. Me volví hacia Timmy, que estaba pálido, casi verde por la visión de los cuerpos en la habitación. Vamos, vámonos, le animé, agarrándolo del brazo y tirando de él hacia la puerta. Pero justo cuando llegamos al umbral, oí algo. Un sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. Una risita. Venía de detrás de una de las camas. Me quedé paralizada. Timmy se detuvo a mi lado, respirando entrecortada y agitadamente. ¿Oíste eso?, susurró Timmy, con los ojos abiertos de terror. Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. La risita se hizo más fuerte, más frenética, como si algo se arrastrara hacia nosotros. Una pequeña mano salió de debajo de la cama, con los dedos retorcidos y antinaturales. Le siguió otra, y entonces, justo cuando me giraba para correr, apareció la figura. Era un niño. Pero no era un niño en absoluto. Era una grotesca imitación de uno. Su piel estaba negra y podrida, con trozos de carne faltantes, reemplazados por llagas oscuras y supurantes. Tenía los ojos hundidos y llevaba una bata de hospital rasgada y empapada en sangre.
mientras se arrastraba hacia nosotros, su risa resonó por la habitación como el sonido de alguien muriendo en agonía. «Mierda, tenemos que irnos», grité, pero antes de poder girarme, sentí un dolor agudo en la pierna. Un cuchillo. Uno de los niños no muertos se había abalanzado sobre mí, y sus pequeñas y esqueléticas manos me habían clavado un afilado bisturí en el muslo. Grité, pero el dolor fue ahogado por el caos que se desató en la habitación. Las luces parpadearon violentamente y luego las luces de emergencia se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. La habitación quedó completamente a oscuras, el único sonido ahora era mi propia respiración agitada y el frenético latido de mi corazón. Podía sentir el sudor frío goteando por mi rostro, mezclándose con el dolor agudo y punzante en mi pierna. El cuchillo que me habían clavado en el muslo seguía allí, el metal ardiendo como si fuera parte de mí. Luché por mantener la calma, por concentrarme en salir, pero mis pensamientos se nublaron por las risitas torcidas que resonaban en la oscuridad. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto opresivo, asfixiándome, dificultándome la respiración. Y entonces, las pequeñas manos podridas me alcanzaron de nuevo. Balanceé a ciegas, mis manos intentando apartar a la criatura, pero fue más rápido de lo que esperaba. Sus dedos fríos se envolvieron alrededor de mi muñeca, tirándome hacia abajo. Mi vista se nubló mientras luchaba por evitar que hundiera el cuchillo más profundamente en mi pierna. Podía oír a Timmy gritar, debía de estar tan dolorido y en pánico como yo. «Timmy». Jadeé, pero mi voz salió débil y ronca. «Tenemos que salir de aquí, ya». En ese momento, sonó un disparo, ensordecedor en el silencio. El sonido estaba tan cerca que parecía que atravesara los cimientos del edificio. Instintivamente me estremecí, pero la criatura no muerta que tenía encima se apartó bruscamente, dejando los dedos de mi pierna al desplomarse en el suelo. Otro disparo siguió, y me puse de pie a duras penas, apenas capaz de mantenerme erguida por el dolor punzante en la pierna. Miré hacia arriba, mis ojos luchaban por adaptarse a la tenue luz que parpadeaba sobre nosotros. Shai. Estaba allí de pie, con una pistola en la mano, el cañón aún humeando. Su rostro reflejaba una mezcla de pánico y alivio. Respiraba con dificultad, tenía la ropa manchada de sudor, pero había determinación en sus ojos. «Levántate», gritó Shai, instándonos a que nos moviéramos. «No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados. Muévete». No me lo hicieron repetir. Agarré a Timmy del brazo y lo puse de pie mientras gemía de dolor. Podía ver los profundos cortes en su espalda donde la criatura le había clavado las garras. Sangraba profusamente, su rostro estaba pálido como la muerte. «Muévete, hombre, muévete», le animé, tirando de él. Shai no dudó, volviéndose hacia la puerta. «Por aquí», gritó, guiándonos por otro pasillo oscuro y estrecho. Corrimos tan rápido como pudimos, pero cada paso me desgarraba. Me ardía la pierna, el dolor amenazaba con desplomarme con cada latido. El olor a sangre, a muerte, llenó mis sentidos, y podía oír los sonidos lejanos de más criaturas moviéndose en las sombras, sus pasos resonando por el pasillo como una pesadilla que no me dejaba ir. Pasamos más celdas por el camino, celdas que no estaban vacías. Dentro, vi cuerpos, mutilados y retorcidos hasta quedar irreconocibles. Algunos estaban medio podridos, con los ojos aún abiertos, mirando fijamente al vacío. Otros habían sido completamente desprovistos de vida, con la piel colgando como tela hecha jirones. «Este lugar es un maldito matadero», murmuré en voz baja. Timmy, apenas capaz de seguirme el ritmo, se tambaleaba detrás de mí. Respiraba entrecortadamente y se movía con lentitud. De vez en cuando, jadeaba de dolor, agarrándose el costado como si las heridas de su espalda fueran insoportables. Doblamos otra esquina, y fue entonces cuando lo oí, el inconfundible sonido de pasos. Pero no eran los pasos suaves y arrastrados de las criaturas. Eran botas. Botas pesadas. «Mierda», susurré. «Más guardias». Shai se detuvo de repente, levantando una mano para indicarnos que paráramos. Se apoyó en la pared, intentando escuchar, con la mirada moviéndose de un lado a otro. «No son solo guardias. Tenemos problemas», murmuró. Miré al fondo del pasillo y los vi, figuras oscuras, fuertemente armadas, que se dirigían hacia nosotros. Llevaban equipo táctico negro y sus rostros estaban ocultos tras viseras oscuras. No tenía ni idea de quiénes eran, pero una cosa estaba clara, no estaban allí para ayudarnos. «Ya vienen», dijo Shai. «Tenemos que movernos».
Rápido. Me agarró del brazo y me empujó hacia adelante mientras nos apresurábamos hacia la puerta más cercana. Las luces de emergencia parpadearon al pasar, su resplandor rojo lo iluminaba todo con una luz amenazante. Mi pulso se aceleró al oír las botas acercándose. Llegamos a la puerta justo cuando el primero de los guardias sin rostro doblaba la esquina. Aquí, siseó Shai. Aquí dentro. Entramos en una pequeña habitación justo a tiempo. La puerta se cerró de golpe tras nosotros con un fuerte golpe, y oí a los guardias atropellando el pasillo, con el eco de sus pasos, pero no se detuvieron en la puerta. Contuve la respiración, rezando para que no nos encontraran. La habitación en la que estábamos era pequeña, apenas cabíamos los tres. Estaba oscura y apretada, con una tenue luz procedente de una diminuta ventana en lo alto de la pared. Timmy estaba apoyado contra la pared, con el rostro contraído por el dolor. Ya no aguanto más, tío. No sé cuánto más aguanto. Cállate, espeté con voz áspera. Saldremos de aquí, Timmy. Solo tenemos que salir de este infierno. Oí un leve clic al otro lado de la puerta. Los guardias intentaban entrar. Podía oír el roce metálico de una palanca contra el marco. Silencio, susurró Shai, sacando su arma. Si nos pillan ahora, estamos acabados. Nos acurrucamos en un rincón, apretujándonos lo más lejos posible de la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y en el umbral apareció un hombre con uniforme negro. No habló. Su rostro estaba cubierto por una máscara lisa y sin rasgos distintivos, y sus ojos, si es que acaso podían llamarse ojos, eran dos fosos vacíos. Shai reaccionó al instante. Levantó el arma y hubo un destello de luz al disparar. El disparo resonó por la pequeña habitación. La figura se tambaleó hacia atrás, pero antes de caer, sacó un arma y disparó contra Shai. La bala falló, y con eso, derribé a Timmy al suelo, agarrándolo por los brazos y apartándolo de la línea de fuego. El sonido de disparos resonó en la pequeña habitación, y todo parecía moverse a cámara lenta. La figura de negro retrocedió por el impacto, pero no cayó. En cambio, apuntó con su arma hacia nosotros. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras arrastraba a Timmy hacia abajo, alejándolo de la línea de fuego. Los disparos eran ensordecedores, pero solo parecían intensificar el terror que corría por mis venas. Shai seguía de pie, con el arma en alto, pero la figura era demasiado rápida. Se movía como una sombra, lanzándose hacia Shai con una velocidad sobrenatural. El siguiente disparo le dio en el pecho, pero apenas disminuyó la velocidad. En cambio, agarró a Shai del brazo y tiró de él hacia adelante, arrastrándolo hacia él en una presa agonizante. Timmy y yo observamos conmocionados cómo Shai forcejeaba para liberarse de la figura, respirando entrecortadamente. Shai, grité, pero fue inútil. La criatura le retorció el brazo a Shai por la espalda con un crujido espantoso, y Shai gritó de dolor. Era demasiado. No podía quedarme viendo cómo se lo llevaban así. Se suponía que debía escapar, pero allí estaba, indefensa. El rostro de Timmy estaba pálido, la sangre de sus heridas le manchaba la ropa, pero algo ardía en sus ojos. No quería ser la siguiente víctima. Me volví hacia Timmy, con la voz apenas un susurro. Tenemos que ayudarlo, tenemos que hacer algo. Timmy, apretando los dientes, me devolvió la mirada. Sus ojos estaban desorbitados por el dolor, pero también había determinación. ¿Qué demonios podemos hacer? Nos superan en armamento y en número. Sentía el peso de la situación sobre mí. Estábamos atrapados, y lo único que podía salvarnos era arriesgarnos. Miré hacia la puerta, con la mente acelerada. Si tan solo lográramos salir de allí, tal vez podríamos escapar. Pero al girarme para encarar a la criatura de negro, supe que no iba a ser tan fácil. La figura seguía sujetando a Shai, aferrándose con fuerza al cuello de mi única cuerda de salvamento. No podía dejar que muriera. No así. Timmy, susurré con urgencia, tienes ese bisturí de la enfermería, ¿verdad? Timmy asintió vacilante, con la mano temblorosa al meter la mano en el bolsillo. La hoja brillaba en la penumbra, apenas visible, pero lo suficientemente afilada como para funcionar. ¿Qué quieres que haga con esto? Apreté los puños, con la mente concentrada. Nos acercamos lo suficiente y lo abatimos. Tenemos una oportunidad. Después, corremos. Timmy miró a la figura y luego a mí. ¿Estás loco?
Ni siquiera sabemos qué es. Estamos muertos de todas formas. Miré hacia la puerta. El hombre sin rostro nos había oído. Ya estaba empezando a cambiar de actitud, su atención se dirigía a nosotros, y eso me dio solo una fracción de segundo para actuar. Ahora, grité. Con un gruñido, agarré la muñeca de Timmy, atrayéndolo hacia la figura. Ambos cojeábamos, apenas podíamos mantenernos firmes, pero la adrenalina corría por mis venas. Los pies de Timmy tropezaban al acercarnos, pero no había vuelta atrás. La figura nos miró mientras nos acercábamos, entrecerrando los ojos vacíos en lo que solo pude suponer era un intento de comprender nuestro siguiente movimiento. No parecía alarmado. De hecho, parecía casi divertido. Pero al levantar el brazo para atacar, Shai lanzó un último grito desesperado, un sonido cargado de agonía. No lo dudé. Me lancé hacia adelante, tirando de Timmy conmigo, y sentí el frío metal del bisturí en mi mano. Sin pensarlo, lo empujé hacia adelante, apuntando al único punto vulnerable que podía ver, el costado del cuello de la figura. La hoja se hundió en la carne de la criatura con una facilidad casi enfermiza. Por una fracción de segundo, no ocurrió nada. Entonces, la cabeza de la figura se echó hacia atrás bruscamente mientras un chorro de sangre negra salpicaba el suelo. Timmy y yo retrocedimos de un salto, pero ya era demasiado tarde. La figura aflojó el agarre de Shai, y este se tambaleó hacia atrás, soltándolo del cuello. Shai se desplomó en el suelo, jadeando. Agarré a Shai, tirando de él hacia la puerta con todas mis fuerzas, con Timmy a mi lado. La figura se tambaleó, con el rostro contorsionado en una mueca grotesca mientras la sangre seguía manando de su herida. Pero no cayó. No estaba muerto. Los disparos comenzaron de nuevo, pero esta vez no provenían de nosotros. Otra figura, esta vez aún más grande, con su armadura negra brillando bajo las luces rojas de emergencia, emergió de las sombras. Se movió a una velocidad aterradora, apareciendo en la puerta sin previo aviso. En un instante, nos agarró a Timmy y a mí, sus frías manos enguantadas nos rodearon los brazos y nos arrastraron de vuelta a la habitación. Shai gritó, pero fue inútil. La figura nos arrastró hacia la pared, donde apareció otro hombre sin rostro, con rasgos completamente lisos. Sin ojos. Sin boca. Nada. Solo la suave y blanca extensión de piel. Intenté luchar, pero la figura era demasiado fuerte. Me empujó contra la pared, presionándome la cara con la mano, cortándome el aire. Mis pulmones ardían, pero mi cuerpo no obedecía. No te vas, siseó una voz desde detrás de la máscara. Timmy forcejeó a mi lado, pero estábamos atrapados. No tenía ni idea de cómo iba a terminar esto. Pero entonces, con el rabillo del ojo, lo vi, el botón de emergencia. La luz roja. Lo alcancé con la mano temblorosa. Shai. Púlsalo. Grité. Aún jadeaba, pero al ver lo que hacía, abrió los ojos de par en par. Sin decir palabra, pulsó el botón. El sonido de la alarma de emergencia resonó por el pasillo y, en un instante, la habitación se quedó a oscuras. Un chillido agudo llenó el aire al encenderse un nuevo par de luces rojas. Los hombres sin rostro se quedaron paralizados. Tenemos una oportunidad, susurró Shai con voz ronca. La aprovecharemos. Con todas mis fuerzas, lancé mi peso contra el hombre sin rostro, desequilibrándolo. Timmy me siguió, y con un último empujón desesperado, corrimos. No teníamos plan, ni refuerzos, ni idea de hasta dónde podríamos llegar. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, tuve esperanza. Corrimos por los pasillos, directos a la salida. El sonido de las alarmas de emergencia resonó en nuestros oídos mientras nos dirigíamos hacia la libertad. Y al llegar a la puerta, me di cuenta de que aún no estábamos fuera de peligro. Pero seguíamos vivos. Y eso era suficiente, por ahora.